En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando a San Policarpo y voy a decir unas breves palabras sobre él y después voy a decir una homilía sobre la conversión de San Pablo, que ayer lamentablemente porque se me había ido la voz, no podía hablar y no lo hice. Sobre San Policarpo, esto lo dice San Jerónimo. Policarpo fue un discípulo del apóstol San Juan. Discípulo del apóstol San Juan. San Juan, recordemos, el autor del Evangelio según San Juan, autor de 3 cartas canónicas. Hemos leído hoy parte de una de ellas. Y autor del Apocalipsis, nada más ni nada menos. Y Policarpo fue consagrado por el mismo apóstol San Juan, obispo de Esmirna. Y Policarpo fue reconocido en toda la cristiandad de entonces por haber recibido enseñanza de varios apóstoles, y principalmente del apóstol San Juan, como ya dijimos, y también enseñanza de otras personas que habían visto al Señor. Todo esto lo sabemos gracias a San Jerónimo. Por lo tanto, es la Iglesia quien nos está dando esta información sobre San Policarpo. Podemos nosotros imaginar a San Policarpo joven, un hombre joven, quien es hecho obispo por San Juan, que era ya un hombre mayor, y a la vez discípulo de San Juan. Por lo tanto, podemos también ver cómo San Juan le enseñaba y San Policarpo tomaba nota. Y después transmitió San Policarpo todo lo que había escuchado de los apóstoles, principalmente de San Juan. Y por qué dejar de lado el tema tan crucial de la parusía y el milenio, enseñanza que San Policarpo, como ya dijimos, recibió de una manera oral, además de lo escrito en las Sagradas Escrituras, pero recibió de una manera oral, y queremos subrayar esto, de los labios mismos del apóstol San Juan. Por eso queremos mencionarlo, porque después, a partir de San Policarpo, esta enseñanza oral sobre la parusía, sobre el milenio, pasa a Papías y pasa también a San Ireneo, obispo de Lyon en Francia, el cual es una maravillosa apologética del tema. Pasando entonces a la conversión de San Pablo, la conversión de los judíos, que tendrá lugar al fin de los tiempos, inmediatamente antes de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, es revelada en las Sagradas Escrituras. Y Dios, en su misericordia, ha querido darnos un anticipo de cómo será esta conversión de los judíos. Pueden cambiar las circunstancias y las condiciones, pero generalmente siempre nos hemos referido a eventos pasados, me refiero a los del Antiguo Testamento, para que nos sirvan para entender los eventos presentes y futuros con un cierto grado de certeza, puesto que Dios hace el bien siempre de una manera semejante. Así como actuó en el Antiguo Testamento, también actúa en el Antiguo Testamento, también actúa en el Nuevo, y también vemos que lo hará en el futuro. Es por eso por lo que la conversión de San Pablo nos sirve de ejemplo, nos sirve de anticipo
para entender, para saber cómo será la conversión de los judíos. Hay algunos elementos que vamos a ver que nos sirven para poder entender qué es lo que sucederá en esta conversión de los judíos. Y ajustándonos a las Escrituras, así como siempre las interpretó la Iglesia, nos serviremos de la narración de la conversión de San Pablo, según el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, que es la epístola de la misa de la conversión de San Pablo, que leímos ayer. Saulo, como lo nombra la Escritura, perseguía a los cristianos. Todavía respiraba amenazas y matanzas contra los discípulos del Señor cuando se presentó al príncipe de los sacerdotes y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para traer presos a Jerusalén a cuantos cristianos hallase allí. San Pablo entonces perseguía a los cristianos y los ponía presos. Cerca de Damasco, por súbita aparición de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo se convirtió inmediatamente en discípulo y apóstol de Jesús. Fue realmente un milagro, una conversión instantánea e inmediata, una conversión inesperada e inimaginable, sin haber ofrecido San Pablo alguna lucha interna, algún cuestionamiento, alguna duda. Y así lo relata él mismo a los filipenses. Jesús me ha asido, dice San Pablo. En el caso de los demás apóstoles, su conversión fue realizada progresivamente, poco a poco. En el caso de San Pablo, sorpresivamente, súbitamente, y de un modo anormal, por así decir, sin preparación psicológica alguna. No había nada que le adelantase a San Pablo de que iba a experimentar una conversión a Jesús. En el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles se encuentra otra narración de la misma conversión de San Pablo. Y nuestro Señor le dijo: duro es para ti dar coces contra el aguijón. Y esto quiere decir, es inútil resistir a la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere positivamente algo, nadie se lo puede impedir y puede obrarlo en un instante. San Pablo nos narra su propia experiencia. Él dice: se me apareció. Esto está en la 1 Corintios. Es decir, que San Pablo vio a Cristo resucitado. Se le apareció. Luego, la conversión de San Pablo es psicológicamente incomprensible, es un fenómeno de la gracia y un prodigio de la particular elección y vocación de Dios. Y así como era inesperada su conversión, así será también inesperada la conversión de los judíos. Si bien esto está revelado, es un evento inesperado porque escapa al orden natural y normal de las cosas. Si uno siguiera el hilo natural de las cosas, sobre todo hoy al ver el comportamiento de los judíos de Israel, nadie imaginaría, nadie esperaría una conversión de parte de este pueblo. Así como la conversión de San Pablo es psicológicamente incomprensible y fue debida a la gracia de Dios, así también será la conversión de los judíos por un milagro de la gracia. No se van a convertir por medio de un razonamiento lógico, aun cuando claramente se les explique las Escrituras. No va a venir por allí
por un proceso racional, natural, la conversión. Más tarde, después de su conversión, San Pablo aprendió que Cristo es el Hijo de Dios, el Señor, y que forma con sus creyentes, sus discípulos, una unidad viva e indisoluble. Como le dijo el mismo Cristo, ¿por qué me persigues? Siendo que San Pablo perseguía a los cristianos, perseguía a los discípulos del Señor, y el Señor le da a entender que perseguía a él también. La conversión de San Pablo fue entonces un cambio radical, sin explicación natural. Fue además perseverante, jamás defeccionó San Pablo, duradera toda su vida, probada con muy duros sacrificios, como podemos leer de sus epístolas, y como se deben probar las conversiones, con duros sacrificios, y muy acrisolada por Dios, incluso con el martirio. Sabemos que San Pablo muere decapitado en Roma. A partir de entonces, todo su empeño y actividad fue en favor del Evangelio. De perseguidor se hizo predicador del Evangelio, y allí mismo en Damasco predicó que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor, y esto despertó la ira de los judíos, que inmediatamente quisieron matarlo. A los pocos años volvió a Jerusalén, pero tuvo que huir porque por su fervor cristiano, los judíos quisieron matarlo allí también. San Agustín dice que Jesucristo abatió un perseguidor para hacer de él un doctor de la iglesia, como se lo llama a San Pablo, el doctor de la iglesia, el doctor de los gentiles. La oración colecta de la misa refleja esta noción, constatando que Dios lo utilizó para enseñar al mundo entero, y esto será, según San Pablo mismo, hasta que cumplida la plenitud de los gentiles en la iglesia, los judíos se conviertan en masa. Pero al principio, la conversión del pueblo elegido será de tan solo un tercio de todos ellos, un tercio de todos los judíos, y que se llamará las primicias. Los otros 2/3 continuarán por un tiempo siendo perseguidores de Cristo hasta que perezcan, como así nos dice el profeta Zacarías, serán exterminados los 2/3 restantes, perecerán y quedará solo un tercio. Las primicias son los que se convertirán por la prédica de los 2 testigos, que estarán de pie delante del Señor de la tierra, como leemos en el Apocalipsis. Este tercio de los judíos gozará de un privilegio que los otros no gozarán, el de proclamar el Evangelio a todo el mundo, juntamente con los 2 testigos. Se lanzarán entre persecuciones como lo hizo el apóstol San Pablo. Veamos rápidamente los elementos de la conversión de San Pablo que podrían estar presentes en la conversión del primer tercio de los judíos. San Pablo era un fariseo, y un fariseo de los más celosos. Si seguimos este lineamiento, supuestamente, también el primer tercio de judíos que se convertirán serán fariseos y de los más celosos. Y podemos encasillar a estos fariseos en lo que hoy conocemos como el sionismo, la sinagoga de Satanás, como los llamó Jesucristo, y que está en el libro del Apocalipsis 2 veces, los que dicen ser judíos y no lo son, luego mienten.
Estos fariseos y de los más celosos, entonces, podrían ser el primer tercio convertido. La conversión de San Pablo fue un cambio radical en pocas horas, como ya dijimos. Esto indica sin lugar a duda que la conversión del primer tercio de judíos será también un milagro de Dios, un cambio radical inmediato, en pocas horas, natural y psicológicamente inentendible. Va a sorprender a todo el mundo cuando aparezcan estos judíos convertidos. Nadie lo va a entender. Luego, inmediatamente, así como comprendió San Pablo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, y que forma con su iglesia una unidad viva e indisoluble, también ellos, este primer tercio convertido, aprenderán junto con su conversión que Jesús es el Mesías y que forma una unidad viva e indisoluble con la Iglesia Católica. Junto con la conversión, entonces, entenderán perfectamente lo que es la Iglesia Católica y su obra evangelizadora por más de 2000 años, y no habrá necesidad de explicarles nada, ni de presentarles testimonios. Será como un catecismo inmediato hecho directamente por Dios en un segundo. Algo realmente maravilloso. A partir de esto, inmediatamente y gracias a la voluntad inquebrantable que demostraron al perseguir a Cristo, así como San Pablo, este tercio convertido se pondrá al servicio del Evangelio sin hacer caso a los sacrificios que tengan que hacer ni a las persecuciones de los enemigos. Hay textos que hablan precisamente de esta predicación que será mundial, a toda tribu, pueblo, nación y lengua. Esto nos remonta a la visión que tuvo San Pablo en el templo y que está narrada en el libro de los Hechos, en la que Jesús le mandó a ir a predicar a naciones lejanas. Entonces podemos ver en este tercio convertido a estos predicadores a naciones lejanas. Y como San Pablo, a pesar de los inconvenientes que puedan encontrar en el camino, Dios les concederá, como se dice, una puerta abierta por un tiempo donde nadie los podrá tocar ni matar, porque gozarán de un poder semejante al que en la Escritura se le atribuye a los 2 testigos. Esto despertará sin duda la ira de los judíos que aún no se hayan convertido y de los paganos. Propiamente de este grupo de judíos no convertidos, es decir, el resto, los 2 tercios, saldrá el anticristo y de los paganos saldrá el falso profeta. Estas 2 bestias, anticristo y falso profeta, anunciadas por el Apocalipsis, saldrán del grupo de todos aquellos que no quieran escuchar la predicación del Evangelio a cargo del primer tercio de judíos convertidos. Y con respecto a quienes no se hayan convertido, se convertirán después, no por la predicación de los 2 testigos, ni por la predicación de este tercio convertido, sino por el testimonio que dará la muerte, resurrección y subida al cielo al cabo de 3 días y medio de los 2 testigos. Los van a ver tirados allí en la plaza de Jerusalén, muertos, y al cabo de 3 días y medio resucitarán y serán llevados al cielo. Y esto hará que se convierta el resto de los 2 tercios. Entonces, estamos hablando de un evento que aún no ha sucedido y que tiene que suceder antes de la segunda venida del Señor. Y el tiempo entre la conversión de los judíos y la segunda venida será muy corto. Será para nosotros entonces una señal de la proximidad de la segunda venida. Esta comparación de lo que hizo Dios con San Pablo y la conversión de los judíos es muy necesaria hoy para saber
para saber de antemano el desenvolvimiento de los acontecimientos que estarán por acaecer. Así como Dios hizo con San Pablo, así hará también con los judíos llegado el momento. La conversión de los judíos será comprendida solo por un grupo muy pequeño de católicos en el mundo, que sobrevivirán a lo que los mismos judíos están realizando en este momento y seguirán haciendo la consolidación de su gobierno mundial y sus 10 reyes distribuidos para gobernar el mundo, algo de lo cual hablaremos en otra oportunidad. No se podrá resistir sino con mucho dolor a la tiranía que impondrá sobre la humanidad este imperio mundial de los judíos, aunque creemos que durará por muy poco tiempo. La Escritura habla de un tiempo muy corto, dice en concreto un día. Así durará este imperio mundial de los judíos. Y ese grupo muy pequeño de católicos será inmediatamente reconocido por los judíos convertidos, ya que no podrán dudar del verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y su Santa Iglesia Católica. Por una luz especial de Cristo nuestro Señor, estos judíos convertidos van a conocer perfectamente quiénes son los verdaderos cristianos, porque tenemos que ver claramente que somos muchos los cristianos y no todos son verdaderos cristianos. Por eso caerán todos aquellos que se dicen cristianos y no lo son, los que surgieron de las difíciles separaciones que experimentó la Iglesia, tales como los ortodoxos, alrededor del año 1000, los protestantes, alrededor del 1500, el Vaticano II recientemente, los falsos tradicionalistas. Todos estos grupos deben caer porque deben desaparecer para disipar dudas ante los judíos convertidos. Los judíos convertidos van a decir, bueno, ¿cuál de estos grupos cristianos es la verdadera iglesia? Y entre las filas de la tradición tampoco habrá duda, como lo hay hoy, sobre la verdadera iglesia. Hoy que estamos sumergidos en tanta confusión babilónica, porque algunos quieren crear esta confusión babilónica, donde se acusan unos a otros y nadie sabe quién es quién. Será pues una gracia que nos obtendrá la Santísima Virgen si nos concede poder ver este evento tan maravilloso de la conversión de los judíos y saber que en ellos tendremos a los mejores aliados, pues serán ya católicos, verdaderos católicos. Así como Bernabé y Ananías se alegraron al ver la conversión de San Pablo, el gran perseguidor, el primero en celo dentro del fariseísmo, así deberemos también nosotros alegrarnos por la conversión de los fariseos actuales. La protección de Nuestra Señora será más que nunca en vistas a perseverar nosotros en la verdadera fe católica en estos momentos en que estamos llenos de peligros, pero también llenos de esperanza. Por gracia de Dios, podemos ver que todo esto no está muy lejos, aun cuando no se conozcan fechas. Llenos de esperanza, esto nos ayudará a resistir. Pidamos entonces por intercesión de San Pablo, de San Policarpo, como dice la oración colecta de San Policarpo, que nos sirva él de protección ante todos los peligros que podemos encontrar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.